La localización de España. El territorio de España ocupa la mayor parte de la península ibérica, las Islas Baleares, las Islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. La península ibérica se une con el continente europeo por el istmo de los Pirineos. Las Islas Canarias se encuentran en el Océano Atlántico, frente a las costas árticas. Las Islas Baleares se localizan en el mar Mediterráneo. ¿Con qué espacio ocupa la península ibérica? ¿Cuáles son las ciudades autónomas del territorio? Los límites de España son al norte el mar Cantábrico, Francia y Andorra, al oeste el Océano Atlántico y Portugal, al este el mar Mediterráneo y al sur el mar Mediterráneo, Marruecos y el Océano Atlántico. España es el territorio europeo más cercano a África, solo estamos a 17 kilómetros. El territorio español más cercano a África son las Islas Chafarinas. Hay un pueblo que es de dos países, se llama Rionor de Castilla. Es un pueblo que pertenece a la mitad de España y la otra mitad de Portugal. También existen unas islas que pertenecen 6 meses a España y 6 meses a Francia. Se llama la Isla de los Faisanes. Hay un pueblo que se llama Llivia de Gerona y está en territorio francés, rodeado por territorio francés. El Cabo de Estaca de Bares es el punto más al norte de España. La isla de La Paloma es el lugar más al sur de España. ¿Qué isla pertenece 6 meses a España y 6 meses a Francia? ¿Qué pueblo de Gerona está rodeado por territorio francés? Hola, hoy vamos a hablar de la organización territorial de España. El territorio de España está organizado en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Las comunidades autónomas están formadas por provincias, que a su vez están integradas por municipios. Las comunidades y las ciudades autónomas tienen parlamento, presidente y gobierno autonómico. Las provincias tienen diputación provincial. Las comunidades autónomas están formadas por una sola provincia. No tienen diputaciones. En Canarias, cada isla está gobernada por un cabildo insular. Ya en Islas Baleares, por un consejo insular. Los municipios están gobernados por los ayuntamientos, formados por el alcalde y los concejales. Vale, vamos con las preguntas. ¿Por qué están formadas las comunidades y las ciudades autónomas? Os lo dejo en vuestras manos. ¿En cuántas comunidades autónomas está formada el territorio de España? ¿Y cuántas ciudades? Era eso. Adiós. La Constitución Española. La Constitución Española fue aprobada por los españoles el 6 de diciembre de 1978, aunque fue creada el 31 de octubre. Sus autores fueron los llamados padres de la Constitución, que eran todos los líderes de los partidos políticos. En la ley más importante de nuestro país y en ella se establece que España es un Estado social y democrático de derecho. Es social porque garantiza lo necesario para el desarrollo de los españoles. Es democrático porque todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política. Es un Estado de derecho porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y estamos obligados a cumplir las leyes. Además, en la Constitución se recogen los derechos que son la educación o la sanidad, los deberes de los españoles que son el pago de impuestos o el cumplimiento de la ley. Y la organización territorial de España
que se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas, que la constituyen, siendo en total 17. Dos preguntas. ¿Cuándo se creó la Constitución española? ¿Cuáles son los deberes de los españoles? Adiós. Las Cortes Generales están formadas por dos cámaras, el Congreso y el Senado. Sus miembros son los diputados y senadores, que son los representantes de todos los españoles, y han sido elegidos por votación en las elecciones generales. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y 400 diputados, elegidos por sufragio universal y libre. El Senado es la Cámara de Representación Territorial y es elegido por 4 años. Las Cortes Generales tienen como funciones elaborar las leyes, aprobar los presupuestos generales del Estado y la de controlar al gobierno, entre otras. Las Cortes Generales son liberales. Preguntas. ¿Por qué España es una monarquía parlamentaria? ¿Cuáles son las principales funciones de las Cortes Generales? El gobierno es el conjunto de personas y organismos que dirigen una división político-administrativa. El gobierno es el principal pilar del Estado. Está formado por el presidente. El presidente se encarga de dirigir y coordinar el gobierno. Los ministros son nombrados por el rey. Ellos colaboran con el presidente del gobierno en áreas concretas, como economía, sanidad, etc. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué hacen los presidentes y los ministros? Hola, hoy vamos a aprender los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia les corresponde juzgar a los que no cumplen la ley. Están integrados por los jueces y los magistrados. En España hay diferentes tipos de tribunales, pero el que está por encima de todos es el Tribunal Supremo. Ahora las preguntas. ¿Qué les corresponde a los tribunales de justicia? ¿Qué tribunal es el más importante? ¡Adiós! Hola, soy Ajar y voy a explicar qué es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal especial cuyo objetivo es interpretar la Constitución. Está integrado por especialistas en derecho, jueces, fiscales, profesores, etc. Cuando en España se aprueba una ley, los miembros del Tribunal Constitucional la estudian y comprueban que se ajusta a la Constitución. ¿Por qué especialistas están integrados? ¿Qué hacen cuando en España aprueba una ley? Adiós. El Estatuto de Autonomía fue aprobado en 1982 y es la ley más importante de Castilla-La Mancha después de la Constitución. En él se definen el nombre de la comunidad, las provincias que lo forman y su capital, que es Toledo, la bandera de la comunidad y el día de esta, que es el 31 de mayo, las competencias que tiene el gobierno autonómico y la organización de las instituciones autonómicas. ¿Qué ciudad es la capital de Castilla-La Mancha? ¿Qué se define en el Estatuto de Autonomía? Los símbolos de Castilla-La Mancha. La bandera está formada por dos cuadros iguales. El cuadrado rojo lleva un castillo dorado de 3 torres y el cuadrado blanco recuerda los estándares de las órdenes militares. El escudo está basado en el diseño de la bandera y rematado por una corona real. El Día de Castilla-La Mancha se celebra el 31 de mayo en recuerdo de ese mismo día del año 1983, cuando se constituyeron las Cortes Regionales. Preguntas.
¿Qué recuerda el cuadro blanco? ¿En qué está basada el escudo? Las Cortes de Castilla-La Mancha es la institución que representa a los ciudadanos de la comunidad. Sus miembros son los diputados y las diputadas, que son elegidos por los castellanos manchegos con derecho a voto en las elecciones autonómicas. Estos se celebran cada 4 años. Las funciones principales de las Cortes son elaborar las leyes sobre los asuntos que son competencias de la comunidad, aprobar los presupuestos de la Castilla-La Mancha, es decir, cuánto y qué se va a gastar, el dinero, elegir al presidente o presidenta de la Junta y a los senadores que representan a la comunidad autónoma en las Cortes Generales del Estado español. Controlar la actuación del presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno. Estas son las preguntas. ¿Qué son las Cortes de Castilla-La Mancha y qué representan las Cortes de Castilla-La Mancha? El presidente de la Junta de Comunidades. Las Cortes eligen al presidente entre sus miembros y el rey. Sus principales funciones son: representa a la comunidad, preside y dirige la actividad del Consejo y elige vicepresidentes y consejeros. El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el jefe del gobierno de la Comunidad Autónoma Española de Castilla-La Mancha. Desempeña además la representación ordinaria del Estado en la región. El presidente de la Junta de Comunidades actualmente desde el 2015 es Emiliano García Paje. La sede de la Junta de Comunidades se encuentra en el Palacio de Fuensalida de Toledo. El cargo del presidente dura 4 años y se puede renovar una vez. El primer titular del cargo fue José Bono Martínez desde 1983. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha tenido 4 presidentes: José Bono, José María Barreda, María Dolores de Cospedal y Emiliano García Paje. ¿Quién es actualmente el presidente de la Junta de Comunidades? Segunda pregunta. ¿Cuántas veces se puede renovar el cargo? Durante cientos de años, en el territorio europeo en el siglo XX, las personas, había muchísima guerra. Entonces, se murieron más de 1 millón de personas. Bueno, entonces inventaron los países una forma para evitar enfrentamientos. La Comunidad Económica Europea fundaron la CEE, que son Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. España se ingresó en 1962. ¿Sabías que la Unión Europea no es un continente? ¿Sabías que Disney es el lugar más visitado de Europa? ¿Sabías que también hay selvas en Europa? ¿Sabías que es el país más grande del mundo? ¡Adiós! La primera pregunta es: ¿qué es la Unión Europea? La segunda pregunta es: ¿en qué año se ingresó España a la Unión Europea? El principal objetivo de la Unión Europea es facilitar la cooperación de los países que están en la Unión Europea para hacer mejor el desarrollo económico y el bienestar social. En la economía, los países de la Unión Europea tienen mercado único. Eso quiere decir que las cosas de los países de la Unión Europea pueden venderse sin tener que pagar impuestos. En la política,
La gente de la Unión Europea tiene la ciudadanía. Eso significa que puedes trabajar y estudiar en los países que estén dentro de la Unión Europea. En la sociedad, las medidas son conjuntas. Por ejemplo, el medio ambiente, la diferencia entre hombre y mujer. Ahora las preguntas: ¿para qué sirve el mercado único? ¿Y qué es la ciudadanía? ¿Y para qué sirve? La Comisión Europea. La Comisión Europea es una de las 7 instituciones de la Unión Europea. Ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y, en general, se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. Opera de manera independiente a los gobiernos nacionales y representa y define los intereses de la Unión. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica. La actual presidenta de la Unión es Ursula von der Leyen. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, también conocido como Europarlamento, es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que, junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, ejerce la función legislativa. Descrito como uno de los legisladores más poderosos del mundo, el Parlamento Europeo está compuesto por 705 diputados, que representa al segundo mayor electorado democrático del mundo y el mayor electorado transnacional. Además, es la única institución elegida directamente por los ciudadanos de la Unión Europea. Y las dos preguntas son: ¿qué representa el Parlamento Europeo y dónde está la sede de la Comisión Europea? El Consejo de la Unión Europea. Información. El Consejo de la Unión Europea es la institución de la Unión Europea, en la que se encuentran representados los Estados. Se fundó el 1 de julio de 1967. Su fundador fue Ines Six. Lo que hace el Consejo de la Unión Europea es negociar la legislación de la Unión Europea, celebrar acuerdos internacionales, etc. El Consejo de la Unión Europea está formado por 27 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chequia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Croacia. También está formado por 7 instituciones: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Banco Central, Tribunal de Cuentas Europeo y Servicio Europeo de Acción Exterior. Preguntas. ¿Francia es uno de los países del Consejo de la Unión Europea? ¿Por cuántas instituciones está formado el Consejo de la Unión Europea? Información del libro. Está formado por los ministros de todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, agrupados por áreas. El Consejo tiene su sede en Bruselas y le corresponde, junto al Parlamento Europeo, aprobar las leyes de la Unión Europea.
Soy Lucía y voy a explicar los tribunales de justicia. En España hay diferentes tribunales. El más importante es el Tribunal Supremo. A los tribunales de justicia les es correspondiente juzgar a quien no cumple la ley. Los tribunales de justicia están formados por jueces y magistrados. Y aquí van las preguntas. ¿Por qué personas está formado el Tribunal de Justicia? ¿Qué tribunal es el más importante de España? Adiós.